A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola y bienvenidos a nuestro programa Sonrisas al Día por Telesucesos. El día de hoy vamos a hablar sobre implantes y rehabilitación oral. Tenemos como invitado al doctor Benjamín Arellano, quien se encuentra terminando sus estudios de posgrado en la universidad en Chile y ha tenido la amabilidad de compartir este espacio con nosotros. Vamos a darle la bienvenida y para comenzar este tema, a aclarar un poco conceptos básicos sobre implantes, ¿no? Bueno, doctor Benjamín, gracias por acompañarnos y cuéntanos qué es un implante y para qué sirve. Buenos días con todos, buenos días Francisco. Como bien lo dijiste, yo soy especialista en rehabilitación oral e implantología y les voy a comentar, un implante dental es una especie de reemplazo a una pieza o varias piezas perdidas. La gente generalmente cuando los pacientes vienen hacia nosotros lo definen como un tornillo, pero yo lo definiría más o menos como una especie de injerto, es una parte que uno inserta en el maxilar o mandíbula de los pacientes, ¿no es cierto?, para devolver así la función, la estética y todo lo que una pieza dental perdida ha dejado atrás. Fabuloso. Con este concepto vamos a poder empezar a analizar un poco todo el mundo de los implantes, ya que parece algo sencillo, pero tiene varias caracterizaciones y puntualizaciones que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, cuando vemos un implante, vamos a poner una imagen que hemos traído para que la gente se sienta, o nuestros televidentes se sientan un poco familiarizados con cómo se ve un implante. Aquí tenemos, bueno, la prótesis. Este es un tipo de prótesis que va a ir conectada a varios implantes, ¿no? Sí, por eso lo que ven en pantalla, que se llama alternativas de rehabilitación, yo les traje este tema porque pienso que todos los pacientes cuando van a un odontólogo o a un especialista en implantología o rehabilitación tienen que tener en cuenta cuál es su expectativa y cuáles las diferentes alternativas que ellos tienen para poder rehabilitarse o poder devolver la función y estética de los dientes perdidos, como les comentaba. Correcto, entonces vamos a tener diferentes alternativas y diferentes tipos de prótesis que lo que nos va a ayudar es a hacer esta rehabilitación. Vamos a ver la siguiente imagen en donde vamos a hablar un poco sobre la osseointegración y vamos a ver cómo se ve un implante unitario, ¿no? Sí, mira, como te decía Francisco, la colocación de un implante, que es como tornillo que se puede observar, el implante está hecho de un titanio de grado médico que se va a integrar con el hueso. La osseointegración básicamente, para hacerlo algo simple, es una conexión directa, estructural y funcional que el hueso va a hacer al implante, o sea, se va a unir básicamente el hueso al implante, ¿no es cierto? Y lo importante es que esta unión perdure en el tiempo, siempre y cuando esta prótesis nueva sea sometida a cargas. O sea, la prótesis puede resistir cargas funcionales como la masticación y etcétera, y tiene que perdurar en el tiempo. Ese es el concepto de osseointegración, ¿no es cierto? Una integración del implante y el hueso. Correcto, entonces si es que esta osseointegración no se da o falla, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un paciente empieza un tratamiento? Porque muchas veces ese es el miedo de los pacientes, ¿no? Ponerse el implante y a veces se escucha que hay un fracaso del implante. Entonces, ¿qué puede llevar a que fracase el implante y qué alternativas se pueden tomar o qué es lo que hace el doctor en el momento que ocurre esto? Claro, mucha gente siempre tiene el miedo, el temor de colocarse implantes porque es un procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Realmente ahora con la tecnología y los avances tecnológicos este procedimiento ha podido
reducirse bastante porque ahora tenemos guías quirúrgicas, ¿no es cierto? Ahora tenemos la posibilidad de colocar implantes sin levantar colgajo, es decir, sin hacer incisiones en casos muy favorables. Pero la pérdida siempre podría estar presente y los factores de pérdida de implantes son muchos, pero básicamente hay que tener muy en cuenta el estado de salud del paciente, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen hipertensión, mejor siempre y cuando sea controlada, pero siempre son factores que pueden como que apoyar a la pérdida de implantes, pueden ser factores que determinen la pérdida. La mala técnica quirúrgica, ¿no es cierto? También posiblemente que alguien haga una cirugía sin colgajo y no vea dónde coloque el implante podría salirse del hueso, o hay veces que esta integración del implante no se da por factores celulares, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, uno recalentó el hueso cuando hizo el fresado para el implante. Entonces son múltiples factores que pueden llevar a una pérdida. Que las pérdidas existen, pero como tú me decías, hay una solución para la pérdida y es la reimplantación. O sea, cuando el implante se pierde, ¿no es cierto? Se puede cerrar el lecho, se espera un tiempo, como de 6 a 8 semanas más o menos, y se vuelve a colocar otro implante. Entonces no es un problema la pérdida de implante actualmente, lo que sí es importante es evaluar los factores de pérdida para no volverlos a repetir o que no se vuelvan a repetir en la reimplantación pasada estas 6 a 8 semanas. Correcto, entonces podríamos decir que la prevención al final del día va a seguir siendo lo que guía todos estos procesos, ¿no? Como tú al inicio decías, por ejemplo, las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, tal vez otras enfermedades que van a estar relacionadas con el sistema inmunitario, por ejemplo, van a interferir de alguna manera. Sin embargo, si es que están bien controladas, pueden no representar un problema, ¿no? Pero nosotros en casa, como televidentes, tenemos que darle la importancia a estas enfermedades, ya que nos van a ayudar a prevenir que en el futuro tengamos otras manifestaciones clínicas en el organismo y que si hemos elegido un procedimiento como este, pues tenga un mejor pronóstico, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un diente y un implante, ¿no? ¿Por qué no reimplantamos un diente, por ejemplo? ¿O cuál es la razón por la que hemos escogido este tipo de material, este tipo de forma? Vamos a ver un poco más en esta imagen que hemos presentado, cuáles son estas diferencias. Sí, mira, la principal diferencia entre un diente y un implante, obviamente el diente es un órgano, como todos sabemos, un órgano del cuerpo humano, y es natural. Es complicado reemplazar un órgano, siempre va a ser complicado. Pero la implantología ahora con este desarrollo del titanio, que te digo, se ha logrado que la integración se dé y se pueda cargar este implante con una corona, ¿no es cierto? Y hacer que quede lo más parecido posible a un diente de verdad. La diferencia principal es que el diente posee un ligamento periodontal, ¿no es cierto? Porque el diente no está unido al hueso, sino que entre el diente y el hueso está este ligamento periodontal. Que este ligamento puede resistir fuerzas de compresión, ¿no es cierto? Resiste las fuerzas masticatorias, ¿no es cierto? Tiene un carácter resiliente, pero el implante no va a tener ligamento periodontal, porque una vez que el diente se pierde, el ligamento periodontal también se pierde. Entonces el implante no va a tener este ligamento que en el fondo es como una cama elástica, ¿no es cierto? Que ayuda a la propiocepción, ¿no es cierto? Ayuda para disipar las fuerzas de masticación. El implante va a estar directamente unido al hueso. Entonces no va a tener este ligamento periodontal, esa es la principal diferencia. Lo que hace que esto sea un sistema rígido, no como el diente que tiene como esta cierta resiliencia, que si uno coge con su dedo y se aplasta un diente, siente un ligero movimiento. El implante no, el implante va a estar totalmente rígido, unido al hueso. Esa es la principal diferencia entre un diente y un implante. Muy bien, entonces al final del día lo más importante va a ser mantener los dientes naturales, ¿no? En la escuela de odontología uno entiende que cada diente es un órgano, es una unidad funcional del sistema masticatorio y es por esto que tiene su importancia, y la odontología moderna se encarga en lo posible de preservar el diente, ¿no? De hacer restauraciones mínimamente invasivas. En muchas ocasiones, cuando el daño es muy grande, como lo hemos visto en otros programas, se acude al procedimiento endodóntico, el cual está orientado únicamente en preservar el diente la mayor cantidad de tiempo posible en boca, ya que una vez que perdemos un diente y no es restaurado o reemplazado por un implante, el hueso se va a perder. Entonces justamente el implante nos va a ayudar con evitar la pérdida de hueso también. Cuéntanos un poco de esto. Sí, mira,
Cuando uno pierde un diente, que es lo que menos se espera, ¿no es cierto? El implante es la opción, sí, pero siempre, como tú dijiste, lo importante es tratar de mantener el diente, tratar de que el diente se mantenga lo más largo posible en boca. Si ya se pierde el diente por A o B circunstancias, la colocación del implante es la indicación principal, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no sé si se ha hablado aquí antes, pero si se pierde un diente, tiene consecuencias. La consecuencia más importante es la pérdida ósea, ya que el hueso se mantiene en su altura siempre y cuando haya algo que le haga funcionar al hueso, como la masticación. Si no hay este estímulo de la masticación sobre el hueso se atrofia, se pierde naturalmente, como cualquier músculo o cualquier otro hueso del cuerpo. Si no tiene una función, si no le das función al hueso, el hueso se atrofia. Entonces la pérdida de hueso es algo que sucede siempre que se pierde un diente. Aparte también, cuando queda un espacio, en el caso de que pierdas un diente intermedio y tienes 2 dientes atrás, los 2 dientes de los lados generalmente tienden a ocupar ese espacio, que eso se llama mesializarse o distalizarse, que básicamente es que el espacio se cierra por los otros dientes. Entonces los dientes se inclinan y se cierra el espacio. O inclusive cuando hay un diente antagonista y se pierde un diente, por ejemplo, tienes un diente de arriba y se te pierde un diente de abajo, el diente de arriba tiende a extruirse, es decir, sale del alveolo ya que no tiene un tope abajo, y eso como lleva después a consecuencias más graves, que es tratar eso, o sea, tratar la extrusión, tratar la mesialización o la distalización, que es esta inclinación. Entonces, todo eso se puede evitar colocando un implante o manteniendo el espacio, o algo que mantenga el espacio para que los dientes no ocupen ese espacio, los otros dientes que siguen en boca. Y lo de la pérdida de hueso es súper importante, porque una vez que se pierde el hueso no se recupera. No hay opción de recuperar el hueso, a menos que sea con técnicas de regeneración ósea, pero eso llevaría a un gasto más grande para el paciente y unas técnicas quirúrgicas un poco más invasivas. Correcto. Entonces, recapitulando un poco antes de ver las opciones diferentes que vamos a tener para ocupar estos implantes, que son muy fascinantes, vamos a recapitular. Entonces, cuando hay una pérdida dental, que es lo que realmente deberíamos prevenir, esta pérdida debería ser resuelta lo más pronto posible y de preferencia con un implante, porque hay diferentes formas de reemplazar un diente que se ha perdido, pero el implante va a ser siempre la mejor opción. En la mayoría de casos siempre hay que analizar al paciente, pero al nosotros intervenir en el hueso antes de que se pierda, vamos a prevenir todas estas manifestaciones que acabamos de conversar y que nos van a llevar más tiempo, probablemente más gastos al momento de buscar resolver esta pérdida dental, ¿no? Y el implante está hecho de titanio. Entonces el diente es muy importante que lo entendamos que es un órgano, ¿no? Mucha gente a veces tiene malestar o dolor y dice: yo me sacaría todos los dientes y me pondría una prótesis total, o tienen este cansancio, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que con un buen procedimiento, un buen seguimiento dental, vamos a tener la opción de reemplazar los dientes, de no tener dolor, de tener una buena mordida y de tener un pronóstico favorable a largo tiempo si es que hacemos bien las cosas. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las opciones que vamos a tener para rehabilitar con implantes, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las alternativas fijas de implantes. Sí, bueno, como tú nos dices, Francisco, hay varias alternativas para rehabilitación sobre implante que los pacientes deberían tener en cuenta. Principalmente muchas veces los pacientes vienen con deseos de algo fijo. Dice: doctor, yo perdí mi diente y quiero algo fijo. Estoy cansado de ocupar prótesis removible que tengan que sacarme y ponerme. Entonces aquí empezamos con el primer caso, ¿no es cierto? Que un paciente pierda un diente, por lo que nosotros debemos devolver esa función y anatomía de un solo diente como una corona unitaria, ¿no es cierto? Entonces se puede colocar un implante, ¿no es cierto? Y la rehabilitación de este implante puede ser atornillado o cementado. Eso quiere decir que la prótesis irá atornillada al implante, como en el caso de la imagen que tenemos con la etiqueta que dice atornillado, o cementado, como podemos ver que sobre el implante se coloca como un pequeño muñón y sobre eso se cementa una corona. La diferencia de estas dos opciones sería que la atornillada se puede rescatar, es decir, a cualquier momento yo puedo desatornillar el diente y acceder al implante, mientras que la cementada va a ser algo que no va a poder sacarse porque va a estar cementado a este muñón, ¿sí? Entonces esas son las dos opciones para reemplazo de dientes unitarios, cuando solo has perdido un diente, una pieza dental. Bueno, en este sentido, cuando estamos hablando de este tipo de prótesis o de reemplazo unitario,
nos vamos a enfocar únicamente en una estructura dentaria, ¿no es cierto? Sí, solo un diente. Solamente un diente. Y cuéntanos la limpieza. Muchos pacientes cuando van a la consulta y se les hace la propuesta de un implante, tienen muchas dudas sobre cómo es la limpieza, ¿no? O sea, es muchas veces para el paciente difícil imaginarse cómo se pone una corona sobre un tornillo que está atornillado técnicamente en el hueso. ¿Cómo va a ser la limpieza? ¿Cómo va a ser el manejo de la estética del diente? ¿Qué tan natural se va a ver? Muchas veces este es el principal miedo y el dolor también, ¿no? Esto va a ser algo doloroso. Cuéntanos un poco cómo es el postoperatorio después de poner un implante. Sí, mira, básicamente cuando uno se coloca un implante no es doloroso, actualmente no es doloroso, al menos el implante unitario no representa mucho dolor. Con el tratamiento farmacológico que podemos dar ahora se reduce bastante el dolor, principalmente eso fue la primera cosa. La segunda cosa, mucha gente pierde su diente y dice, ya no importa, me coloco un implante y está listo. Pero es importante hacer saber a los pacientes que la higiene sobre el implante tiene que ser el triple de mejor que fue sobre sus dientes, ya que un implante, si no tiene la correcta higiene, puede desarrollar una enfermedad periimplantaria que se llama, y puede esto llevar a la pérdida del implante inclusive. Entonces la higiene tiene que ser muy pulcra por parte del paciente, ¿no es cierto? Ocupando hilos dentales, ¿no es cierto? Y yendo siempre los controles de rutina para que nosotros como odontólogos podamos interceptar el inicio de una enfermedad periimplantaria. Si hay inflamación, porque si se empieza, entonces nosotros podríamos tratarla prematuramente. Y lo otro que tú me estabas diciendo de la estética es muy relativo. Es muy relativo porque hay veces que hay casos complicados, ¿no es cierto?, donde la encía no nos ayuda mucho para hacer una rehabilitación sobre implantes, pero generalmente en coronas unitarias es posible llegar a una estética aceptable. Sí, se puede lograr. Y muchas veces, por ejemplo, cuando son dientes que tienen un mal pronóstico y podemos nosotros hacer la exodoncia o la extracción de ese diente, podremos colocar el implante en el mismo tiempo quirúrgico, o sea, en la misma cita, y colocar una corona provisoria, si se logra una buena estabilidad, en la misma cita. Por lo que podríamos mantener la estética que venía llevando su diente anterior. Entonces básicamente la parte estética se puede lograr, ¿sí? Y el manejo de tejidos va a ser siempre constante. Se puede lograr una muy buena estética o una estética aceptable con el uso de implantes. Correcto. Entonces en esta primera opción vamos a darnos cuenta que este implante unitario va a ser una alternativa inicial, ¿no? Cuando hay una pérdida de un solo órgano dentario, y vamos a buscar rehabilitarlo con una corona, como lo ha dicho el doctor Benjamín, que puede ser cementada o atornillada, y esto nos va a ayudar a reemplazar este diente de la mejor manera, con una muy buena estética en muchos casos, y en otros casos es tal vez que se necesita una intervención del periodoncista para ayudarnos a mejorar esta estética. Y cuando tenemos una pérdida que va más de un órgano dentario, cuando hay varios dientes que se han perdido o toda una arcada de dientes, tenemos más opciones. Cuéntanos, porque muchos pacientes piensan que si se pierden todos los dientes de arriba, se ponen todos los dientes, se reemplazan con un implante cada diente, pero este no necesariamente es el caso, ¿no? Sí, no necesariamente es el caso. Mira, esa es la otra opción que se llama una prótesis fija plural. Es fija porque va a estar fija, atornillada o cementada, y se llama plural porque va a reemplazar a varios dientes, no unitario sino plural, ¿sí? Entonces, como podemos ver, cuando una persona pierde varios dientes o inclusive todos los dientes de su arcada, o sea, todos los dientes superiores o inferiores, tenemos estas dos opciones. La primera es hacer una opción sobre implantes, que generalmente se puede hacer sobre 6 implantes, que es lo ideal, no como tú decías, no colocar un implante por diente, sino solo 6 implantes superiores o 6 inferiores. Y se puede, por ejemplo, dependiendo del tejido que se haya perdido, como vemos en la imagen, reemplazar solo tejido dentario, ¿no es cierto? Pero en el caso de que un paciente haya perdido un diente y aparte haya dejado mucho tiempo sin dientes, muchas veces la encía o este tejido gingival se retrae y se pierde también, lo que nos va a obligar a nosotros como implantólogos a hacer una prótesis dentogingival o que devuelva diente y encía, como podemos ver. En la parte superior se puede ver una prótesis dental y en la parte inferior una prótesis dentogingival. Cada uno devuelve diferentes tipos de tejidos. Arriba se puede ver que se mantuvo el tejido gingival y abajo en cambio se puede ver que se perdió y quedó todo plano, por lo que se puede optar por esta prótesis dentogingival. Correcto, entonces cuando tenemos este tipo de pérdidas tenemos varias alternativas, ¿no? Justo cuando hablábamos de
la pérdida ósea. Esto nos puede conllevar eventualmente a una pérdida también de la encía, y para esto vamos a ocupar este tipo de prótesis. Ahora, las prótesis famosas All-on-4, ¿son parecidas a estas prótesis o en qué se diferencian de estas prótesis que llevan 6 implantes? Bueno, Francisco, como te iba contando, hay la posibilidad de hacer esta prótesis All-on-4, que depende del tipo de paciente, el tipo de hueso que haya. Hay muchas veces que el paciente pierde mucho hueso en la parte posterior de la mandíbula y del maxilar, entonces se ha acudido a este tipo de tratamiento que se llama All-on-4. El All-on-4 es un tipo de tratamiento donde para pacientes edéntulos totales, o sea que ocupan prótesis total superior o inferior, se colocan 4 implantes, como se puede ver en la imagen, en el maxilar y en la imagen de abajo en la mandíbula, donde sobre esos 4 implantes puede atornillarse una prótesis fija total. ¿Sí? Entonces esta prótesis All-on-4 se llama así porque toda la prótesis iría cargada sobre 4 implantes. Un tratamiento predecible que la literatura sostiene que funciona muy bien. Y ha funcionado muy bien hasta ahora, que se ha probado bastante. Entonces, mayormente estos implantes van a estar colocados en la parte delantera del maxilar o de la mandíbula, ¿no? Y van a soportar y distribuir las fuerzas masticatorias hacia toda la prótesis que se va a conectar con el implante. ¿Esta prótesis que se conecta con el implante es fija o es removible? Ya, el All-on-4 viene con un concepto de hacer algo fijo. Como puedes ver tú en la imagen, la prótesis se atornillará sobre los implantes, y básicamente el concepto de esto es que las fuerzas oclusales, las fuerzas de masticación, como va a estar ferulizada, va a ser una estructura que va a estar unida, porque en el fondo tú vas a atornillar sobre los implantes y va a quedar unido por la prótesis, la fuerza de masticación se va a distribuir sobre esos 4 implantes. Entonces eso es lo bueno, y muchas veces es factible hacer carga inmediata. Eso quiere decir que yo coloco los implantes y el mismo día se carga la prótesis atornillada sobre esos implantes, gracias a esta distribución de fuerzas que nos permite este sistema All-on-4. Perfecto. Y ahora, si un paciente siente la necesidad de tener una prótesis removible porque tal vez antes ocupaba prótesis removible y está acostumbrado a este tipo de prótesis, ¿qué alternativas podemos encontrar con los implantes? Mira, ahora vamos a las alternativas removibles. Las alternativas removibles, muchas veces muchos pacientes están acostumbrados a lo removible, pero hay otros que tienen algo removible, como una prótesis que se saca y se pone una total, y nos piden algo fijo a nosotros. Pero realmente ¿de qué depende seleccionar algo fijo removible para desdentados totales? Es del soporte labial. Porque si el soporte labial, que es el labio superior, decae, o sea, el labio superior no tiene un soporte, la prótesis removible del paciente da soporte al labio, y si yo le pongo algo fijo, el labio caería, ¿no es cierto? No tendría un soporte. Ahí nosotros indicamos una prótesis removible, porque la prótesis removible nos permite colocar un flanco vestibular en la prótesis que devuelve el soporte del labio. Ahora, si yo pondría algo fijo y pondría un flanco para que dé soporte al labio, sería imposible, porque el paciente no podría higienizarse dentro del flanco. Entonces, por eso que pacientes que han pedido el soporte labial, ¿no es cierto?, o el labio superior queda súper plano, nosotros indicamos la prótesis removible, gracias a que podemos utilizar un flanco para devolver el soporte labial y que así el paciente mantenga una buena estética, ¿no es cierto? Entonces, más que todo, eso es lo que nos hace decidir si hacemos algo fijo o removible. Ahora que me cuentas de esto, desviándonos un poquito del tema de fijas y removibles, cuéntanos brevemente qué ocurre en pacientes que han tenido cáncer en el pasado y han tenido que tomar bifosfonatos o alendronatos. Ya. Actualmente, y bueno, se ha venido oyendo en la literatura y se ha venido oyendo también en muchos cursos, que los pacientes que toman bifosfonatos, alendronatos, generalmente medicamentos orientados para interrumpir el ciclo, recambio óseo, y también para, por ejemplo, el cáncer de mama. Se puede ocupar también implantes. Se ha visto que el índice de alendronatos, de ocupación de alendronatos, no influye mucho en la colocación de implantes. Lo que sí se ha visto que hay que esperar un periodo de tiempo al menos de 3 años a partir de que se ha ocupado el bifosfonato o el alendronato para tratar con implantes. Pero también se ha visto a su vez que la colocación de implantes en estos pacientes no tiene muchas complicaciones como se creía. Quizá 1 en 100.000 podría desarrollar una necrosis, una osteonecrosis, como actualmente dice la literatura. 1 en 1.000 o 10 en 100.000, que es muy poco, un índice bajo, pero que se puede tratar, sí. Correcto. Y esto es algo importante de conocer. Siempre va a ser importante que el paciente que ha tenido este tipo de procesos o de enfermedades en el pasado visite a su especialista, se haga los exámenes que tengan que hacerse
se determina la cantidad de tiempo que ha pasado y de esta manera determinar si el uso de implantes es viable, ya que hay muchas consideraciones que podemos tomar en el consultorio y en función de cada perfil clínico del paciente. Bueno, en honor al tiempo, doctor Benjamín, este va a ser el primero de varios shows que podamos tener sobre implantes. Te agradecemos por habernos visitado el día de hoy, por haber compartido con nosotros tus conocimientos y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales como @DentalAdvantageRuyo. Igual el doctor Benjamín Arellano lo pueden seguir en sus redes como Arellano60. Arellano60. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, el último programa del año, y nos vemos en el año 2022 con más información que pueda ser de utilidad para ustedes. Les deseamos que tengan el mejor año, con la mejor energía, lleno de bendiciones, y que todo salga bien en cada uno de sus hogares. Gracias y que tengan un excelente día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.